ejercicio y un poquito yo quería que contextualicen primero la metodología en la cual nosotros podemos analizar una función, ¿no? Y recuerden lo que yo les había mencionado, el hecho de utilizar la derivada es en entorno de la propia naturaleza de la función, las características mínimas que me puede dar una función. Este ejercicio estaba definido o se había establecido para una región que en las funciones de una sola variable nosotros entendíamos la función está definida en un intervalo. Y veíamos cómo debería haberse analizado el problema para ver en dónde se daban los máximos o mínimos de la función, ¿sí? No sé si hay alguna duda, alguna inquietud tal vez a ese desarrollo matemático, teniendo presente que el problema como tal está estructurado bajo la idea de la optimización. ¿A qué me refiero? Yo recuerdo que cuando veíamos en el cálculo diferencial, o al menos es lo que yo lo desarrollé en su respectiva parte, cuando se veía el tema de la función, de la optimización, nosotros hablábamos de un modelo matemático, ¿sí? Lo que se conoce como la función objetivo, que es la función, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de una función de n variables, la cual yo quiero o maximizar, perdón, le voy a colocar más bien de esta manera, perdón. Sí, esto estaba mencionando que se construía en mi ejercicio que desarrollamos la semana anterior, la estructura del ejercicio como tal, ¿no es cierto? Mejor aquí, se identificaba que esta era la función objetivo, y aunque aquí me pedía encontrar cuáles son los extremos, en realidad aquí hicimos dos cosas. Aquí se maximizó la función, se buscaba maximizar la función, ¿no es cierto? O minimizar una de las dos, es lo que nosotros decimos en todo el contexto matemático del desarrollo, pero en la optimización voy por una de las dos consideraciones. Y obviamente sujeto a las siguientes restricciones, que tanto X como Y eran positivos, y una siguiente restricción era que X más Y es igual a 5. Esto era lo que me denotaba la región o el dominio en el cual yo estaba trabajando con esta relación matemática. ¿Sí? Y fue todo el desarrollo, un poquito aquí la representación gráfica, quería yo entrever de que se vea qué es lo que sucede, cómo corta la función. Estos planos que están en rosado, ¿no es cierto?, que son perpendiculares del plano XY, es como yo había mencionado, le estoy tajando un pedazo de una manzana, entonces obviamente yo voy a ver ese perfil de la manzana, ¿sí? En la gráfica de la izquierda, que es la completa, ahí podemos nosotros ver que se me genera un dominio de un triángulo, pero eso le afecta, ¿no es cierto?, a la función que estaría en azul, que es la función objetivo que estamos definiendo. Bien. Al igual que en el cálculo diferencial, ustedes recuerden que cuando se veía el criterio de la primera derivada con el criterio de la primera derivada, lo que yo determinaba o hallaba era lo que nosotros conocíamos como los valores críticos, y también me permitía analizar para dar unas características de la función, cuando era creciente y cuando era decreciente. En el caso de las funciones de n variables y sobre todo ya generalizando, recuerden que nosotros habíamos dicho que la construcción con los elementos de las segundas derivadas se obtenía una matriz conocida como la matriz hessiana, y nosotros analizábamos esa relación algebraica o su determinante. Recuerden lo que vimos en la parte de acá, aquí. Nosotros analizábamos la hessiana evaluando su determinante, y a esto nosotros le íbamos dando una interpretación. Este era para el caso de una función de dos variables, pero ¿qué sucede cuando el número de variables se incrementa? La metodología que se aplica para establecer cuándo un punto me da un máximo o un mínimo, teniendo presente que en esta expresión algebraica o matricial que se genera de las segundas derivadas, incluido aquí las propias y las cruzadas, ojo porque eso es bien importante, recuerden que aquí nosotros ya perdemos la perspectiva de la representación gráfica. Aquí se aplica el criterio de utilizar las menores, reitero. Lo que yo quiero encontrar es un punto, o encuentro los valores críticos con el criterio de la primera derivada, pero yo quiero establecer ese valor crítico, ¿qué es? ¿Es un máximo o es un mínimo? O, en su defecto, lo que se conoce como el punto de silla, que lo habíamos mencionado, y que es el equivalente del punto de inflexión en las funciones de una sola variable.
¿En qué consiste aplicar este criterio? Lo voy a hacer acá más bien en una pantalla. Una vez que yo algebraicamente obtengo las segundas derivadas, lo que acabé yo de mencionar, construyo una hessiana, ¿no es cierto? Una hessiana de todo el vector, porque me representa todas las funciones, y aquí estaría construida como la, perdón, a ver, pongámosle en notación la matriz, porque aquí vamos a ver un procedimiento para establecer cuándo un valor crítico o me da un máximo, un mínimo o un punto de sí. Entonces, lo que yo acabo de mencionar, encuentro todas las derivadas. Esta sería la fila que me define las segundas derivadas siempre respecto a la primera variable, ¿no? Y aquí están todas las cruzadas. Sería la primera con la primera, la primera con la segunda con la primera y la tercera con la primera, etcétera, etcétera. Y la última, ¿sí? Acá tenemos ya asociado a todo lo que es con la segunda variable, ¿sí? 2 a la n. Acá tenemos la enésima variable con respecto a la primera, con respecto a la segunda, y hasta la propia de la hessiana. Esta es una matriz cuadrada. Mucho cuidado, esta es una matriz cuadrada que nosotros generamos. Más adelante me parece que vamos a ver en la optimización un concepto de una matriz ordenada, en donde se incluyen las funciones, las derivadas de primer orden. Pero en este caso, ¿no es cierto? Tenemos esta construida, esta hessiana, y lo que se aplica aquí es el criterio de las menores. ¿En qué consiste? Yo comienzo a considerar determinantes partiendo desde el elemento en la posición 1,1, es decir, parto de aquí. Y a este se le conoce, ¿no es cierto?, como la primera menor, que estaría conformada únicamente por el primer elemento, el elemento 1, 1, 2. Luego me voy con la segunda menor, y la segunda menor, aquí viene el procedimiento. Lo que voy haciendo es generando un determinante de un mayor orden en cuanto a los elementos que tengo que encontrar. Yo evalúo este segundo determinante, ¿sí? Que vendría a ser el determinante conformado por los elementos 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2. El siguiente menor es el que le continúa, es decir, es evaluar el determinante de una matriz de 3 por 3. Es decir, el menor, el tercero, estaría conformado, el valor numérico, porque recuerden que yo hallo los determinantes, entonces es F11, F12, F13, 21, 31, F22, F23, F32 es la de acá y el F33. Este es de este determinante. Y así yo voy haciendo hasta obviamente encontrar el determinante de la matriz completa hessiana que yo construí a partir de las segundas derivadas parciales. La metodología, como digo, conocida como el criterio de las menores, es de esta manera. Lo que yo evalúo son determinantes que les voy incrementando siempre en un valor adicional. Determinante de 1 por 1, un determinante de 2 por 2, determinante de 3 por 3, determinante de 4 por 4, etcétera, etcétera, hasta llegar al determinante completo, ¿no? Que sería el determinante de el A sub n. No sé si queda claro primero esta parte. ¿Cómo voy yo a considerar? Porque ahora vamos a interpretar. Yo he hecho una cuestión algebraica que claro está que en los métodos numéricos, o más bien el uso de un algoritmo, esto se simplifica. Esto a lo mejor haremos un ejercicio, a lo mejor de un sistema de 3 por 3 o de 4 por 4, no creo que lleguemos a hacer más, porque si nosotros tenemos una función de 10 variables, esto en realidad se vuelve complejo hacerlo a papel y lápiz. Entonces ahí entran los métodos numéricos. No sé si queda claro hasta esta parte de aquí. Ana María, el procedimiento. Sí, profe, sí lo entendí. Ya, sí, profe, gracias, Evel. Ya. ¿Qué viene a continuación? Yo hago la parte numérica, encuentro el determinante A1, el determinante A2, determinante 3, determinante A sub n. Aquí es donde se va a dar la interpretación. Y la primera situación que se da es que si todos mis valores de los determinantes que yo ya calculé numéricamente
son mayores a 0, lo que se entiende es que este valor x sub 0, compuesto de 2 variables, de 3 variables, de 5 variables, etcétera, el punto. Recuerden que este es un conjunto de valores. El valor resultante que se obtiene de la primera derivada, entonces quiere decir que este punto de aquí, compuesto de 1, 2, de 3, de 4, de n variables, ¿sí? Se le conoce como un mínimo. Me dice que este me está dando un mínimo de la función f de x que estoy analizando. ¿Sí? Una segunda situación que se me puede dar es la secuencia de los signos. Aquí todos son positivos. Entonces, una segunda situación que se da es cuando la secuencia de los determinantes tiene esta condición. Es decir, el determinante A1 es positivo, perdón, negativo, el A2 positivo, el A3 negativo, etcétera. Es que cuando se tiene una secuencia alternada de signos partiendo del signo negativo, ¿sí? Lo que nosotros interpretamos de este resultado de los valores A1, A2, A3, A sub 0, me indica que este punto X sub 0, para mí, me representa un máximo. ¿Sí? Y obviamente, si no se cumple ninguna de las anteriores, le vamos a dar una interpretación y hablamos conceptualmente, insisto, cuando nosotros ya tenemos 4 variables o 5 variables, gráficamente no la podemos representar, pero si no se cumple ninguna de las anteriores, no se cumple ni 1, ni 2, quiere decir que nuestro valor hallado se conoce como un punto decimal. ¿Sí? Es decir, no me da en realidad un resultado. Vuelvo a reiterar, el equivalente de este punto de silla en las funciones de una sola variable es este famoso punto de inflexión, que no es ni máximo ni es mínimo, únicamente me limita una caracterización del concepto geométrico que nosotros le dábamos, cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba, nada más. Estamos, sin embargo, los dos primeros casos, reitero, analizando de esta manera, me pueden dar estas condiciones. La determinación de lo que nosotros habíamos visto. Por eso siempre yo me estoy refiriendo a las funciones de una sola variable, porque el concepto matemático sigue siendo similar. Reitero, nosotros con la primera derivada igualada a 0, ¿no es cierto? O en el caso de que la función no era diferenciable, lo que nosotros obteníamos bajo estas dos condicionantes era, vuelvo a reiterar, los valores críticos. Y cuando nosotros aplicábamos la segunda derivada de los valores críticos, es decir, tomábamos todos los valores críticos y le evaluábamos en la segunda derivada, y este me daba positivo, nosotros decíamos, esto es me daba un mínimo cuando era positivo, negativo me daba un máximo, pero había una condición matemática que era que me da igual a 0. Y el 0 vendría a ser la interpretación de acá. ¿El 0 qué signo tiene? Evelyn. Bueno, disculparán, ya me van quedando algunos nombres, no de todos, pero por lo menos siempre digo de los que más participan. ¿Qué pasó? Sí, me podría pisar. Belén, Blanca, Claudia, Daniela. No sé si queda claro. El 0 no tiene signo, profe. Correcto, el 0 no tiene signo, pero dentro de la interpretación, cuando nosotros analizamos las funciones de una sola variable, este concepto evaluado en la segunda derivada, ¿cómo se conoce? ¿O qué me permite? ¿Qué significa que es el x? El x es un punto de inflexión, pero acá en funciones de n variables le vamos a definir como un punto decimal. ¿Sí? Recuerden que eso era la consecuencia de la segunda derivada. Cuando yo le igualaba a 0, encontraba lo que yo conozco como los puntos de inflexión. ¿Sí? Encontraba esa característica que me cambia la concavidad, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba.
¿Estamos? Es igual como los máximos. Cuando yo encuentro un valor crítico y digo, este es un punto máximo, ¿el máximo qué es? Es el límite entre que la función crece y la función decrece. Y el mínimo, ¿qué viene a ser? Es el límite entre la función decrece y la función vuelve a crecer. ¿Sí? Bien. Preguntas, dudas, alguna inquietud. Como digo, esta es una aplicación matemática. Reitero, si nosotros tenemos una función de 10 variables, en realidad nos llevaría a hacer todo manualmente mucho tiempo. Aquí tenemos que aplicar, recuerden lo que es el álgebra matricial. Cuando nosotros teníamos determinantes de 4 por 4, ¿qué métodos se podría utilizar para hallar el determinante? ¿Quién me recuerda? Los que cogieron matemáticas conmigo en todo caso, o el cálculo diferencial, que ahí habíamos visto. ¿Cómo se llamaba el método, o uno de los métodos? Creo que es el único, no recuerdo si hay otro método. El método para encontrar el determinante de una matriz mayor a 4 por 4, o mayor a 3 por 3. Porque recuerden, la matriz de 2 por 2 es diagonales principal menos la diagonal secundaria. En la matriz de 3 por 3 igualmente tomamos las diagonales de izquierda a derecha menos las diagonales de derecha. Método de cofactores, profe. Muchas gracias, correcto, el método de cofactores. Y ustedes saben que más allá de la parte compleja, porque no lo es, en realidad la parte tediosa es todo el desarrollo, ¿no? Que en los métodos cofactores, para simplificar, hay que encontrar filas o columnas, la fila o columna que tenga la mayor cantidad de ceros, porque eso nos ayuda a eliminar procesos numéricos, y obviamente se va reduciendo la matriz. Con el método de cofactores se va reduciendo la matriz, recuerden ustedes eso. Y reitero, esto en los métodos informáticos es fácil de hacer. El que sabe programar, aplicando el método de cofactores y sobre todo con este criterio de las menores, se le facilita hacer el cálculo numérico y habrá programas que lo hacen. ¿Sí? De pronto ustedes más adelante utilizarán algún software que ya le va a dar el máximo y el mínimo, pero es importante saber de dónde viene en el caso de que algún momento lo requiera, sobre todo si hacen sus estudios de posgrado. Bien. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. A ver, perdón, aquí alguien me parece que me está consultando algo, o no sé si... Gracias, Daniela. Si no tiene signo, sí. A ver. Vamos a ver. Volvamos a la presentación. ¿Sí? Entonces, lo que habíamos mencionado, ¿no? Esta es una metodología, reitero, de que vamos analizando los determinantes. Y nos da 3 posibles escenarios. Positivos, todos los valores de los determinantes es un mínimo, ¿sí? Si los menores se van alternando de signo menos, más, menos, entonces es un máximo. Y obviamente, si no se cumple ninguna de las anteriores, un punto de signo, ¿sí? Bien, este criterio también de los determinantes que acabamos nosotros de analizar, en realidad también me permite dar esa característica geométrica que he mencionado hace un momento, que es la concavidad o convexidad. De hecho, este concepto de concavidad y convexidad matemáticamente es muy utilizado porque me permite decir si una función cumple esta característica de convexidad o concavidad, me está dando una posible solución, sobre todo en el aspecto de la optimización. Y bien, ¿qué se dice? Si una función es convexa, ¿no es cierto?, o cóncava hacia arriba, ¿sí? En un dominio de abierto y convexo de Rn y x sub 0, más o menos en el espacio dimensional n, recuerden que ya hablamos aquí de un vector que es el conjunto de las variables. Ya no hablamos de x, y y, z, sino ya hablamos de un x1, x2, x3, xn. Estamos ya en la generalidad, ¿no? Aquí un poquito ya vamos a cambiar a ese aspecto de que si es verdad, hemos utilizado siempre z igual a f de x de y, y en nuestra mente va quedando que ahora mis variables de entrada son x y y, ya en la generalidad, lo que siempre se utiliza es una representación vectorial que me indicaría cuáles son todas mis incógnitas, ¿no es cierto? El vector x sub 0 o el vector x está conformado por la variable x1, x2, x3, se va a utilizar esa notación matemática de los subíndices, ¿sí? Dice, y x sub 0 dice, pertenece a un dominio, es un punto crítico de f, entonces x sub 0 es un mínimo o máximo global, dependiendo si hablamos de la convexidad o concavidad. Cuando hablamos de que es convexa, ¿sí? Hablamos que se refiere a un mínimo. Es como si estuviéramos hablando en las funciones de una sola variable así. Esto es convexo respecto al eje X.
Obviamente, aquí va a ser respecto a un plano ficticio de n dimensiones que no lo podemos graficar. Esto es convexo, ¿sí? O también se conocía como cóncavo hacia arriba. Y obviamente, si me da esta característica, lo que nosotros estamos encontrando es este punto, en donde se me da un mínimo. Y obviamente, si la función es cóncava, en estricto sentido, referenciado al eje X, y encontramos ese punto, esto lo que me está dando es un máximo, ¿sí? A eso se refiere. Convexo me va a dar un mínimo, y cuando hablamos de concavidad, lo que nosotros buscamos es un máximo, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la función. Y bueno, aquí un poco ratificando, dice, si f es estrictamente convexa o cóncavo, cualquiera de los dos, en el dominio D, entonces el mínimo o máximo global es único, lo que acá nosotros hablábamos. Este es un mínimo absoluto y este era un máximo absoluto, es decir, es el único valor. Por ejemplo, el paraboloide. Vamos a ver. El paraboloide, vamos a ver si es que le puedo graficar aquí. Un paraboloide, estrictamente, ¿qué vendría a ser? ¿Qué es estrictamente este paraboloide? ¿Convexo o cóncavo? Cóncavo. No. Es convexo. Convexo respecto al plano XY, porque ahora aquí mi referencia, recuerden cuando veíamos en funciones de una sola variable, aquí el concepto de concavidad o convexidad estaba referido al eje X. Aquí la convexidad y concavidad para una función z es igual a f de x de y. La concavidad o convexidad está definida con respecto al plano XY. Este vendría a ser convexo, ¿sí? Por lo tanto, yo aquí tengo un mínimo y gráficamente se entendería, ¿sí o no, Daniela? Sí, profe. ¿No es cierto? Y si tengo un paraboloide en este sentido, perdón, hacia acá arriba, ¿qué viene a ser? ¿Cóncavo o convexo? Cóncavo. Cóncavo, correcto, porque está referenciada al plano XY, pero como es un cóncavo estricto, es decir, para todos los valores, entonces obviamente aquí voy a tener un máximo, ¿sí? Por eso digo, yo siempre me referencio a las funciones de una sola variable. El concepto matemático de acá se extiende a esto, nada más. Reitero, si alguien me dice, muy bien, tengo una función z igual a 4 variables, no sé, voy a poner un z igual a f de x1, x2, x3 y x4. Claro, esto yo no le puedo graficar. Ya sabemos que no podemos graficar. Pero todas estas definiciones matemáticas aquí me dicen que si esta función puede ser cóncava, convexo, o también puede ser estrictamente cóncavo o estrictamente convexo. Y automáticamente yo sé que que el punto solución o la solución x1, x2, x3 y x4 me van a dar sea máximo o mínimo en Z, ¿sí? O sea, esa idea matemática se sigue extendiendo. Gráficamente ya no se lo puede representar, eso es una... o sea, en la geometría o en la matemática no existe esa expresión matemática, esa representación gráfica, ¿sí? De las relaciones que comienzan a incrementarse el número de variables. Bien. Ahora, nuevamente volvamos a la función de z igual a f de x de y y la importancia que tiene el gradiente. Geométricamente, ¿qué significa o qué me representa? Dice, aplicando las curvas de nivel de una función, se puede determinar si el vector gradiente de la función en todos sus puntos apunta hacia una misma dirección. Este nos dará el máximo, hacia dónde se va el máximo. Otra característica dice, si todas las direcciones de los gradientes en cualquier punto de la función de las curvas de nivel apuntan a direcciones opuestas, es un mínimo. Y una tercera consideración, si apuntan en diferentes direcciones, no hay ni un máximo ni un mínimo local en el punto crítico. Gráficamente, ¿qué significa lo que acabo de mencionar? Yo aquí tengo estas tres funciones. Este es un paraboloide, cóncavo, convexo, a ver, déjenos, cóncavo, este es un paraboloide convexo, y bueno, esta es una función matemática que no es ni lo uno ni lo otro.
Lo que nos está diciendo la definición anterior, recuerden, el gradiente, ¿de qué se caracterizaba con respecto a la superficie? El gradiente, ¿cómo estaba dispuesto frente a la superficie de la función? Ya hicimos incluso la demostración. ¿Quién me dice? ¿Quién recuerda? Cuando yo sacaba el gradiente de una función, ¿sí? El gradiente respecto a la función, ¿cómo estaba dispuesto? En cualquier punto de la función, ¿no? Perpendicular. Perpendicular a la superficie, correcto, ¿sí? Obviamente, recuerden que eso yo le puedo representar a la función en sus curvas de niveles, lo que acaba de mencionar. Obviamente, lo que me está diciendo esta definición de la interpretación del gradiente. Cuando el gradiente en cualquier punto de la función apunta hacia la... A ver, voy a explicarle yo porque aquí puedo darle una mala definición. Si ustedes observan todos los vectores que están aquí graficados y los que estoy haciendo manualmente, todos me apuntan en este caso hacia cero, hacia el centro, ¿no es cierto? Hacia este punto que acabo de poner como una cruz. ¿Sí? Entonces el gradiente, cuando se da ese comportamiento, lo que estamos diciendo es que aquí voy a tener es un máximo. ¿Sí? Voy a tener un máximo. Y en el otro caso me dice, cuando los vectores gradiente apuntan a una dirección opuesta, pero si yo extiendo todas estas direcciones, es opuesto a lo que me dice hacia dónde apunta. Pero si yo extiendo las direcciones de los vectores, o cualquier otro vector de cualquier curva de nivel, ¿no? En cualquier curva de nivel, ¿sí? Lo que me está diciendo que este valor me va a dar un mínimo. Esa es la interpretación a lo que acabamos de mencionar. Y el tercer caso, aquí podemos ver en esta gráfica, los gradientes me dan para cualquier dirección. ¿Sí? No me están necesariamente apuntando hacia el origen. Además, que tienen sentidos diferentes. Aquí todos son en dirección contraria. Aquí todos son a la misma dirección y es el mismo punto. Aquí tenemos este gradiente que va para acá, el de acá para acá, el de acá para acá. Entonces, lo que nos estaría dando es, ¿no es cierto?, una tercera situación, que este punto que yo estoy analizando no es máximo ni es mínimo, ¿sí? Porque eso es lo que yo estoy queriendo resolver, ¿sí? Y esta es una característica que nosotros la obtenemos del gradiente. Bien, no sé si hay alguna duda, un poquito para cerrar este tema de los extremos de funciones de varias variables, que para nuestro entender es el concepto este de sacar máximos y mínimos. Perdón, es el concepto de sacar los valores críticos y analizar qué son los valores críticos. Es decir, el valor crítico resultó ser un máximo, el valor crítico resultó ser un mínimo. Recuerden que esa es la propia naturaleza de la función. Matemáticamente, cualquier modelo matemático, si no está restringido, si no está determinado en un intervalo, algebraicamente me puede representar el dominio, todo su dominio, ¿no? Por ejemplo, tenemos estos dos casos. El paraboloide menos x al cuadrado menos y al cuadrado y el paraboloide x al cuadrado más y al cuadrado son funciones desde el punto de vista algebraico cuyo dominio es todos los puntos del plano, todos los puntos que le pertenecen al plano cartesiano x y y. No hay restricción. No me dice si x tiene que ser positivo y y tiene que ser positivo. Esa es la naturaleza propia de la ecuación. Pero si yo le doy una caracterización y digo, muy bien, esta es una función de costo, una función de inversión, me parece que es una función de inversión que depende de, si no estoy mal, pongámoslo así, del capital y de la mano de obra. ¿Sí? Automáticamente, ¿ustedes qué tienen que decir de K y L? ¿Qué tendrían que ser estos dos valores? Automáticamente. ¿Qué tienen que ser K y L? Vamos a ver, Evelyn nos sabe contestar el chat. Positivos, gracias, Evelyn. Efectivamente. Quiere decir que K y L deberían ser variables positivas. Por lo tanto, vamos a ver quién más me respondió. De capital y de mano es de gracias, Daniel, de producción. Ahí me corrigen ustedes porque
Yo hoy en la parte económica de los conceptos se me va, es una función de producción, gracias. Pero reitero, automáticamente ustedes deben de decir la caracterización de KL, aunque el problema no me lo diga. ¿Qué implica eso? Que para mí el problema únicamente se debe de resolver en esta parte del dominio, teniendo entendido que Z está hacia afuera, ¿no? Hacia la pantalla. Pero este vendría a ser el dominio en el cual yo trabajo. Todo lo demás se excluye. Pero algebraicamente, vuelvo a reiterar, de la forma menos x al cuadrado menos y al cuadrado, implica todo, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor, antes de continuar, porque el tema que vamos a ver a continuación justamente es este concepto ya de la optimización en cuanto a definir el máximo y el mínimo, ya más de manera más estricta, y vamos a ver si estos métodos matemáticos en donde se les da ciertas interpretaciones a lo que se va a desarrollar a continuación, ¿sí? Además que la optimización como tal está sujeta a restricciones. ¿Alguna duda tal vez antes de avanzar y entrar en este campo de la optimización como tal? Nada. A la 1, a las 2, a las 3. Bien, lo que vamos a ver a continuación es justamente la idea de la optimización. Aquí vamos a ver, déjenme ver. Estas definiciones, pero quiero ver una cuestión. La optimización en tres enfoques. Hay la optimización sin restricciones, que prácticamente lo desarrollamos en el numeral anterior, y hay las restricciones, y hay la optimización con restricciones. Y en esta segunda parte hay las restricciones que se conocen de igualdad y las restricciones de desigualdad. Y para cada uno de esos métodos o análisis de cada uno de esos casos, bueno, la matemática en su desarrollo ha establecido ciertos procedimientos. En el caso de optimización con restricción de igualdad, hablamos de lo que se conoce como los multiplicadores de Lagrange. Y en el caso de optimización con restricciones de desigualdad, hablamos de los multiplicadores de Cantor-Tucker, y en cada uno de ellos el análisis va a ser diferente en cuanto a la interpretación de los resultados. Y la primera que yo había, la optimización sin restricciones, reitero, es prácticamente lo que desarrollamos en el numeral anterior. Yo analicé la función desde el punto de vista algebraico. Es decir, encuentro sus máximos y mínimos sin restricción de dominio, ¿sí? O sin las restricciones. A ver, un poquito para aclarar lo que es la optimización sin restricciones. Nuevamente voy a volver a las funciones de una sola variable, ¿sí? A ver, hagamos una curva más bonita. Esta me salió fea. Sí. Algo así. Y vamos a que le continúa para allá. Este le viene para acá arriba. ¿Sí? Disculpen, ya me salió eso fea. Bueno, bien. Cuando hablamos de la optimización sin restricciones, vuelvo a ser bien enfático en lo que mencioné hace un rato. Yo analizo la parte netamente algebraica. Tal vez aquí la única restricción, la única restricción, siendo un poco medio rompiendo lo que acabo yo de mencionar, puede ser que mi análisis se refiera solamente a las variables positivas en X. Podría ser, pero si le vemos el concepto de optimización sin restricciones, es justamente analizar la propia naturaleza de la función. Aquí podemos ver nosotros gráficamente, ¿sí?, que tengo varios valores críticos. Un valor crítico aquí, un valor crítico aquí, estoy poniéndole un poquito al ojo, ¿no? Aquí, en esta parte y en esta parte de acá, ¿sí?
Y obviamente, para encontrar sus valores críticos, yo debería haber aplicado la derivada e igualarle a 0. O aplicar este otro criterio, que encuentro la derivada, pero encuentro los valores donde la función f de x no es diferenciable. ¿Sí? Y reitero, aquí esta es la única condición matemática que yo voy a utilizar. Y una vez sacados los valores críticos, me voy ¿a dónde? A utilizar el criterio de la segunda derivada para poder definir el conjunto de, me dan máximos o mínimos relativos, ¿no es cierto? Máximos y mínimos relativos. Y luego comparo cuáles son entre los máximos del valor mayor y defino mi máximo absoluto y siempre y cuando me dé solamente una cantidad, y lo mismo acá, de los mínimos, yo encuentro cuál me da el mínimo absoluto. Y ese era el procedimiento. No sé si, como digo, estoy poniendo en contexto y igual a f de x, porque eso es en lo que hacemos en las funciones de n variables. En las funciones de n variables, el procedimiento, no sé si esto es f, digámosle así, para generalizar, z es igual a f, ¿no es cierto?, de un conjunto de variables, y lo que se aplica primero es ¿qué cosa? Las derivadas parciales. Yo encuentro la derivada de f con respecto a x1, la derivada parcial de f con respecto a x2, la derivada parcial de f con respecto a xn, y en todas ellas aplico el concepto de igualarles a 0, pero también aquí recuerden que la derivada con el x sub i, también yo puedo tener un valor que me diga que es no diferenciable, y también se constituye un punto crítico, es decir, aquí yo encuentro el o varios valores, no se olviden, es decir, un x sub 0, un x sub 1, ¿no es cierto?, que son puntos críticos, son varios valores, varios conjuntos de valores, ¿sí? Cuidado, espero que se me entienda lo que estoy mencionando. Aquí yo también voy a tener x sub m resultados de vectores, que todos son valores críticos, puntos críticos, ¿sí? Y obviamente aquí es donde yo ya paso a lo que acabamos de desarrollar, construyo mi hessiana, ¿no es cierto?, de x, mi hessiana, y aquí analizo de una manera como habíamos visto las menores, a1, a2, con lo que acabé yo de indicar, ¿no es cierto?, y voy a tener las tres condiciones. Mínimo, donde todas son, los menores son positivos. Un máximo, cuando los a sub i va a ser, los menores van a tener este comportamiento, ¿sí?, de secuencia negativa, positiva, negativa, positiva. Y obviamente en tercer caso cuando no se cumplen las anteriores. No se cumple ni uno ni dos, ¿sí? Y de esta manera yo obtengo el análisis estricto de la función, sin restricciones. Estamos, no sé si queda claro, por favor, yo les pido que me indiquen si es que tengo que explicar de otra manera para que se entienda lo que estoy desarrollando. Daniel. Sí, profe, sí se está entendiendo. Sí, Tal vez puede hacer un ejemplo donde apliquemos todo esto. a ver, ya le vamos, ya vamos a ver un ejercicio, la otra Daniel, a ver, déjenme ver si les encuentro por aquí, a ver, ahorita mismo le busco. Estaba viendo unos ejercicios. Material que tengo, utilización sin restricciones. A ver, veamos este ejercicio de aquí, ya les pongo uno. A ver, ya.
dice, esto un poquito más. Quiero tener ejercicio un poquito más. Quiero encontrar una función un poquito mayor. Al menos de 3 variables. A ver, veamos esto. Dice, tengo esta función, ¿no? Dice que es igual x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado y menos z menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Vamos a ver, más, todos son más. Bien, lo que yo había mencionado, esta es una función en R4, porque tengo 3 variables de entrada y una sola variable de salida. Entonces, mi dominio está en R3, en el espacio, mi dominio. Pero mi función está en R4, por lo tanto, yo no tengo la representación gráfica. Entonces, lo que me pide es encontrar los óptimos locales, que no es más que máximos y mínimos. O valores críticos, perdón, en donde se me puede dar un máximo o un mínimo. Entonces, si hago aquí la primera parte, sacar las derivadas parciales, voy a sacar de u a dx, como nosotros podemos observar, esto me queda de u menos, perdón, sería x menos 1. Tenemos la derivada parcial con respecto a y, que sería 2 y menos 1. Y la derivada parcial con respecto a z, que en este caso vendría a ser 2z menos 1. Lo que habíamos dicho, igualamos a 0, que es el concepto del criterio de la primera derivada, y como consecuencia podemos ver que me daría en x es igual a 1, y es igual a 1, y z es igual a 1. En este ejercicio yo tengo un candidato para hacer un óptimo local. Entonces, ese candidato es ¿cuál? Es el punto, entiendas el punto, ¿no es cierto? Como en este caso, como la terna, es decir, vamos a ver cómo lo voy a poner como un x sub 0, no x sub 0, pongámosle como p, un p sub 0, ¿sí? Un p sub 0, que va a ser, que estaría conformado por el valor 1,1, es un punto, ¿no es cierto? ¿Estamos claros hasta allí? Lo que estoy aplicando. Sí, profe. ¿No es cierto? Pues a continuación, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque yo quiero saber o indagar qué es este valor. Porque yo podría comenzar a testear, o sea, en vez comienzo a ver qué pasa si le varío el x 1.1 manteniendo el 1 y 1, o sea, sería un método completamente empírico, pero nada certero. Entonces vamos al criterio de la segunda derivada, saquemos las segundas derivadas. Vamos a ver de la segunda derivada de dx, resulta ser, en este caso, 2. Ojo, no se desaparece el 2, tendrán mucho cuidado porque algunos creen que solamente se deriva esto. No, tengo que derivar toda la forma, ¿sí? Saquemos la derivada de u con respecto a dx a dy. Estoy trabajando solamente en esta función, me resulta ser 0. La segunda derivada de dx con respecto a dz, que también me da 0. Vamos acá a hacer la segunda derivada de u con respecto a sí mismo, me da el valor de 2. Si hago ahora las cruzadas de u a dy a dx, me va a dar 0. Y la segunda derivada de u con respecto a dy a dz también me da 0. ¿Sí? El último sería la segunda derivada de u con respecto a dz hacia consigo mismo, me resulta que es 2. Y las cruzadas de u a dz de x es igual a 0. Ojo, aquí se aplica el teorema de Schwarz, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, yo estoy haciendo el procedimiento, pero ya matemáticamente nosotros podemos utilizar esas propiedades, esas reglas, ¿no es cierto? Y yo puedo construir entonces mi hessiana. Mi hessiana dice que está conformada, ¿no es cierto?, x, y, z, porque la hessiana me va a servir para todos los pares ordenados o los puntos que yo encuentro. Perdón, no pares ordenados, los puntos que yo encuentro.
En este caso fue solamente 1. Y ahí, dependiendo de la forma matemática, este puede ser un P sub 1, P sub 2, P sub 0, etcétera, los que me den los resultados como tal. Entonces, mi matriz hessiana vendría a ser, recuerden que la diagonal principal está conformada por las derivadas propias, las segundas derivadas propias. Y obviamente yo voy construyendo en el orden que se me dan las derivadas, ¿no es cierto? Aquí va a ser 2, luego viene XY, 0, YZ, 0, acá abajo viene a ser la que le corresponde, Y de X que viene a ser 0, son iguales, deben ser el mismo valor. En el caso de aquí es 2 y acá me da 0. Y luego tengo acá 0, 0 y la misma condición. Es una matriz simétrica, si nosotros podemos observar, porque si hago la transpuesta me va a dar la misma matriz. ¿Estamos por el teorema de Schwarz? Entonces aquí lo que voy a aplicar es, si quiero aplicar o aplico el criterio de las menores, voy a tener que la 1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la 1? La 1 solamente este elemento vale 2, que sabemos que es positivo. El A2, ¿cuál es el determinante que tengo que resolver? Es este. 2 por 2, 4 menos 0, me quiere decir que es 4. Y obviamente el determinante 3, que vendría a ser ya toda la matriz, viene a ser 2, 4, 6, 8. ¿Estamos? Por lo tanto, mis menores, ¿qué signos tienen todos los resultados? Positivo. ¿Qué significa que es P sub 0? El punto 1,1,1. Mínimo. Es un mínimo, ¿sí? Y obviamente, ¿dónde voy a utilizar esto? En la función, es decir, este valor numérico le evalúo en la función 1. Para encontrar ya su valor numérico. Ojo, no es que queda tampoco ahí el problema. Me dice encuentre o deme el resultado del valor mínimo. Entonces, obviamente, este es dominio y esto es rango. Entrada, salida. Entonces, aquí tendré que hacer la evaluación y me da un valor numérico. Lo que me dé. Ya tocaría hacer la evaluación, ¿no? A ver qué me da. Me va a dar 0, me parece. Que resulta ser el valor de 0. En este ejercicio. No sé si se entiende el desarrollo, el procedimiento, ya esto entenderíamos como una optimización sin restricciones. En la metodología que hemos desarrollado. No sé si queda claro. Daniela Jara. Profe, ¿puede repetir la partecita que como le iba colocando en la matriz, por favor? Ya. En la matriz, mejor me vengo a la presentación. A ver, le voy a poner en la presentación. Está cómo se arma la matriz hessiana, porque hay que armar, porque todo lo demás es cálculo numérico. ¿Sí? Aquí está la construcción de la matriz hessiana. Si ve aquí, en la diagonal principal van las segundas derivadas propias, me refiero a derivadas consigo mismo. Con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, etcétera, etcétera, el número de variables que esté utilizando. Y en la fila que tenemos aquí representado, por ejemplo, aquí van todas las derivadas cruzadas, manteniendo, por ejemplo, la primera variable con respecto a sí mismo, la primera variable respecto a la segunda variable, a la tercera, etcétera, etcétera. En la segunda fila es la misma condición, pero manteniendo la segunda variable sin modificar. Entonces aquí saco la derivada con respecto a la segunda derivada de la primera con respecto a la segunda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sí ve cómo se va construyendo la hessiana bajo ese orden? Lo que yo decía es que debido al teorema de Schwarz, estos, por ejemplo, son iguales. Este de aquí con el de acá deben de ser iguales. Esta es una matriz cuadrada y es una matriz simétrica. ¿Sí? ¿Se ve cómo se construye tal vez? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, de esta manera yo hago este concepto de las restricciones, de optimización sin restricción. Bien. Veamos entonces, avancemos en la materia. A ver, vamos a ver. Lo que ya había mencionado, ¿no es cierto? Y es parte ya de la dinámica de los modelos matemáticos. Los problemas, cuando nosotros entramos a la optimización, es evidente que las variables que son parte del modelo matemático están sujetas a restricción. En un modelo de producción mismo, K y mano de obra.
es evidente que la inversión no es infinita, ni tampoco la mano de obra es infinita. De hecho, allí ya se puede ir estableciendo una restricción. Yo decía en un proceso de producción, y creo que en algún caso sí pusimos el ejemplo con los que vimos el cálculo diferencial, y creo que en este semestre algo similar habíamos mencionado. Cuando yo produzco mesas, ¿no es cierto? Hablamos de que yo tengo mi modelo matemático, pero para construir las mesas, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito la madera, necesito clavos, necesito pega, necesito laca, necesito pintura, pero obviamente también necesito lo que es la mano de obra, la maquinaria, ¿no es cierto? Y hay cosas en las que se tienen que establecer restricciones. El mismo hecho de la materia prima, ¿no es cierto?, implica que yo necesito una bodega para almacenar. Y esa bodega debe tener un limitante, una capacidad máxima. Cuando hablamos de la mano de obra, yo tengo que tener un limitante de acuerdo a mi negocio de una cantidad definida de trabajadores. ¿Sí? La maquinaria que tengo disponible, una maquinaria no es infinita, no me produce infinitos elementos o productos, tiene una capacidad de producirme cierta cantidad de elementos por hora o por día, más o menos, que es lo que se establece. Entonces, ahí aparecen las restricciones, cómo se va acotando. Vuelvo a reiterar, en los mismos modelos económicos, el hecho de decir mi variable es positiva, yo ya estoy introduciendo un tipo de restricción, ¿sí? Dentro de mi propio modelo. Bueno, en el caso de la optimización y las funciones de una sola variable, insisto, yo recuerdo haberles dado, yo tengo que construir el modelo. El modelo no solamente es la ecuación que voy a resolver, el modelo es todo un conjunto y ustedes van a encontrar que en la literatura, ¿no es cierto?, lo que se debe de hacer es la determinación de lo que se conoce como la función objetivo. Es la función la cual yo quiero optimizar. Es la función que me interesa definir que la salida me va a dar un máximo o un mínimo, ¿sí? Y en donde obviamente lo que se busca es determinar ese punto óptimo, es decir, la función objetivo debe de estar comprendida por todas las variables del problema. La función objetivo, lo que se analiza es su valor de salida, que me va a dar dos escenarios, maximizar o minimizar. Y lo que se entendería es encontrar el conjunto solución de variables, el conjunto solución de variables que me da estos dos posibles escenarios. Perdón, y un tercero más, que es el que definimos como punto de silla, y obviamente allí algo deberemos de hacer, ¿sí? Puede darse una situación de este tipo y ahí es donde uno dice, muy bien, ¿qué tengo que hacer? Condicionar mi problema. Regálenme, jóvenes, un minutito. A ver, chicos, disculparán, ¿no es cierto? Entonces, eso es, ya me perdí de un poco de la situación. Bueno, lo que yo mencionaba es, ¿no es cierto?, es que mi modelo y lo que se define como la función objetivo debe de estar plasmado por todas las variables que
que me gobiernan lo que yo estoy queriendo analizar. Y lo que se busca, vuelvo a reiterar, es un punto en donde la función, reitero, podría estar en estos tres escenarios. Obviamente, lo que uno busca es o maximizo o minimizo, eso también vale hacer la pena la aclaración. Mi modelo matemático me tiene que dar una de las dos condiciones, no las dos, cuidado. Lo que yo decía a sus compañeros en otra carrera, cuando yo tengo una función de ingreso, ¿qué es lo que yo espero de mi función de ingreso? ¿Qué esperaría de una función de ingreso? Que me dé lo máximo. Que me dé lo máximo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, yo tengo que se conduzca hacia allá. Y cuando yo tengo una función de costo, ¿qué es lo que yo esperaría? El mínimo. El mínimo, ¿no es cierto? Para saber en qué momento o qué punto de operación me va a dar el mínimo costo de producción. Insisto, puede darse un punto de silla y a lo mejor eso implique que yo tengo que volver nuevamente al escritorio a ver el modelo matemático o restringirlo inclusive, ¿sí? Porque a veces eso corresponde. Recuerden que había yo mencionado que el modelo matemático muchas de las veces no me sirve para todo el dominio de una función. Muchas veces está restringido, ¿sí? Bien. Obviamente, vector, solución, ¿no es cierto? Es decir, el X que me encierra todos los valores de mi modelo matemático, el X1, X2, X sub n, es el conjunto factible, ¿sí? Que deben de cumplir también una característica, es una vez que yo les hallo, ¿sí? Debe de cumplir con las restricciones. Cuando hablamos de restricciones, cuando ya entramos nosotros a esta primera parte de la optimización. Recuerden que, y como vamos a ver, algo que me voy a adelantar en el concepto, los valores de X1, X2 o de este conjunto factible que acabo de mencionar están completamente ligados a las restricciones, ¿sí? De hecho, las restricciones determinan en esencia el valor de X1, X2 y X sub n. Si yo muevo la restricción, esos valores se van a mover. Porque reitero, lo que yo únicamente me verifica la función f de la función o mi función objetivo es si maximizó o minimizó. Eso es lo que únicamente que me verifica. Pero las restricciones en realidad cumplen la característica, ¿sí?, de determinarme los valores óptimos, ¿sí? Y lo que habíamos mencionado, este conjunto factible debe de cumplir dependiendo ya si estamos hablando de una optimización restringida con igualdad o una optimización restringida con desigualdad, ¿sí? Bien, en la literatura matemática por lo general se encuentra este contexto, este es un poquito de notación. La función a optimizar sujeta a la restricción, que, ojo, no solamente puede ser una restricción, pueden ser varias. Y no todas las restricciones tampoco necesariamente incluyen todo el conjunto factible, ¿sí? Hay restricciones que a lo mejor no necesariamente consideran a todas las variables del modelo matemático. Ya eso obviamente estará condicionado a las características de lo que yo estoy analizando, ¿no? El por qué sí y el por qué no. Bien, el objetivo, reiterando nuevamente, es encontrar justamente los valores de este conjunto factible que van a maximizar o minimizar la función objetivo, que ya lo he repetido en varias ocasiones. Bien, veamos aquí un ejemplo matemático de una optimización con una restricción de igualdad, ¿sí? Bien, ahí podemos ver dos variables y obviamente sujeto a la restricción. Esa es la función de optimización, que ya dependerá si me quiere maximizar o minimizar. Reitero, no las dos. Sí, ya cuando se entra en el modelo matemático, una de las dos se debe de cumplir. Y obviamente sujeto a que la variable X y la variable Y me deben de sumar o me deben dar un resultado de 3, lo que decíamos hace un momento. Una cosa que encuentre yo X y Y, ¿sí? Y puedo encontrar varios valores de X y de Y, pero sin embargo, ¿sí?, si ese conjunto factible no me cumple la restricción,
no es parte de la solución. Se desecha, porque lo algebraico me puede dar muchas soluciones. Recuerden lo que decíamos hace un momento. De pronto en un problema yo llego a establecer la ecuación cuadrática y la ecuación cuadrática tiene varias condiciones. Me puede dar valores positivos o negativos, me puede dar que las raíces sean iguales y sabemos que hay una condición que me da raíces complejas conjugadas, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal si mi dominio solamente incluye valores positivos? Estas dos, bueno, aquí sería de ver si es positivo o negativo. Este queda desechado si se presenta este escenario, pero sin embargo en el de aquí o en el de acá, únicamente lo que yo debería de tomar como solución es el que me da el valor positivo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esto es igual, es muy similar acá. Si X y Y no me cumplen con el valor de 3, quedan fuera de la solución. Igual que acá, lo que es signo negativo queda fuera de la solución, aunque algebraicamente yo lo haya podido calcular, ¿sí? Por eso digo, a veces confunden esto y quieren inventarse resultados cuando a lo mejor hicieron todo muy bien. Encontraron valores positivos y valores negativos, pero entonces se genera la confusión. ¿Le pongo o no el valor negativo? No, si la restricción me dice que tiene que ser positiva, los negativos desaparecen de la solución. No están cometiendo ningún error, sino es una propia interpretación del resultado. Bien, ahora, los dos modelos matemáticos que vamos a analizar, ¿no es cierto?, son los problemas con restricción de igualdad. Tenemos mi función matemática, en donde está gobernada por todas las variables del problema y obviamente sujeta a las restricciones, lo que había mencionado. No necesariamente voy a tener una única restricción, puedo tener varias ecuaciones en donde estarán presentes las variables del modelo y aquí están los limitantes, las igualdades, que tiene que ser en estricto rigor de igualdad. Si no se cumple la igualdad, no son solución. Porque alguien puede decir, profe, sí, pero es menor a B1. Todos los resultados, X nos está dando, este conjunto factible nos está dando que X es menor a B1. No, no. Si no se cumple la igualdad, no podemos hablar de este modelo matemático. Acá sí es diferente. Acá sí, en las restricciones de desigualdad, ¿no es cierto? Tengo mi modelo matemático que optimiza maximiza o minimiza, ¿no es cierto? Aquí yo sí puedo tener estas condiciones, que una restricción, un poquito, jóvenes, quedo como pendiente de salud. Disculparán, chicos, ando como pendiente de una familiar que ojalá no le salga positivo el COVID. Y mi hermana que está un poquito delicada de salud. Ya, a ver, ya me perdí. A ver, estábamos en esto, en las restricciones de desigualdad se puede presentar las desigualdades de esta manera, con los operadores que nosotros conocemos. Es decir, la función o la ecuación en donde estarían presentes todas las variables y obviamente el limitante de la desigualdad, que podría ser menor o igual a B1 o mayor o igual a B1. De igual manera yo puedo tener varias restricciones de desigualdad. Y ya vamos a ver en algunos ejercicios se tiene incluso desigualdades, los dos tipos de desigualdades, restricciones que me dicen mayor, restricciones que me dicen menor, y que tenemos que nosotros realizar algebraicamente para poder aplicar el modelo matemático, ¿sí? Pero como digo, son las dos modelos matemáticos que vamos a analizar. El primero conocido como la aplicación de los multiplicadores de Lagrange y en el segundo, en el caso de las desigualdades, multiplicadores de Cantor. Estamos,
lastimosamente les decía, no podemos utilizar, no nos dé el tiempo para un poquito meternos a la programación. Hubiera sido bastante interesante. ¿Y por qué hago referencia a esto? Yo cuando estaba estudiando en mi parte de posgrado, me dieron esta parte de la optimización y uno pensaría que el que maneja la parte informática es ¿quiénes? ¿Quiénes son los que manejan la parte informática? Daniel. Daniela, ¿quién cree usted? Los ingenieros en sistemas, profe. Y los ingenieros que podríamos decir están entre ingenieros eléctricos e ingenieros civiles. Esta parte de optimización y de programación me dio un estudiante de economía, porque era un tema de energía, de economía de la energía. Pero la optimización y la programación, reitero, me dio un estudiante que era de economía. Entonces, siempre yo pongo este ejemplo porque pensamos que los ingenieros en realidad son sobre todo los ingenieros de sistemas que manejan las plataformas y estas cuestiones, y yo les reitero, en el caso mío, yo de ingeniero eléctrico, algunos programas sé manejar y programar, pero no necesariamente tenemos que ser ingenieros. También ustedes deberían en algún momento aprender algún lenguaje de programación. No el Word ni el Excel, yo creo que les dan eso, y hacer macros y programar. Tengan la posibilidad que eso despierta mucho la mente, pero bueno, como consejo nada más eso no es obligatorio. Y digo, no me daba el tiempo porque me hubiera gustado utilizar el MATLAB y ustedes que lo desarrollan en el MATLAB, pero no me va a dar tiempo, ¿sí? Ahora, otro tipo de funciones o de optimización que podríamos también encontrar, perdón un ratito, aquí se me ha movido la presentación, esto viene acá, ¿sí? A ver. Es que cuando en mi modelo matemático yo no solamente yo puedo tener restricciones de los dos tipos, de igualdad y de desigualdad. Perdón, aquí me estaba... Exacto, así es Daniela, sí. O sea, la optimización en realidad no es solamente de las ingenierías. De hecho, yo decía hace un momento, la optimización más le vi en un aspecto de una materia que se llamaba economía de la energía, ¿sí? Y efectivamente acá en las ciencias económicas la optimización es bastante interesante. Y lo que usted menciona es una de las áreas, no es que la optimización está definida para las ciencias económicas, para la ciencia de ingeniería, es un claro ejemplo lo que usted pone para la gastronomía. No creo que alcancemos a ver, hay unos problemas que nos dice inclusive cuántas calorías dentro de o cuál sería el óptimo para una comida, preparar de cuántas calorías debería de tener una comida, ¿sí? La optimización, cuánto de carbohidratos, no sé, voy a poner así, de porotos, de fideos, cuánto se tiene que poner. O sea, es bastante interesante lo que usted acaba de mencionar. La optimización es ampliada es amplia para muchos campos, ¿sí? Sí, Ahora, profe, eso también ven los de nutrición, en sí, sí, para mandar las dietas. Y eso. exactamente, para mandar las dietas en base a las condiciones de un paciente. O sea, el paciente es diabético, tiene problemas del corazón, en función de su peso, de su altura, no sé, de pronto, inclusive hasta que conocer si es que tiene algún tipo de alergias. Entonces, justamente la optimización, es decir, cuál sería el óptimo para el señor, qué tipo de comidas debería de tener. Reitero, pues, carbohidratos, no sé, vitaminas, y en el contexto de lo que es la alimentación, ¿no? Alguien me estaba consultando algo, parece. No, Daniela, como decía Daniela Arevalo, en realidad una nutricionista podría saber de optimización, no de ingeniería de alimentos. O sea, depende de cómo le esté utilizando. Yo pensaría una nutricionista debería de pronto tener sus softwares o su problema, o ella hacerse sus softwares y decir muy bien, mis variables son estas,
Y obviamente mis restricciones son las de acá, ¿sí? Como digo, la optimización no está enfocada mucho a la ingeniería. Que efectivamente los de sistemas son más expertos es en las plataformas, en el lenguaje. Sí, ellos estudian eso, o sea, el Java, no sé, el R, los programas que comienzan a aparecer y comienzan a desarrollarse, ellos sobre eso desarrollan todo lo que uno podría decirles. Yo les pongo un ejemplo muy interesante en la EPN, en la Politécnica Nacional en Quito, hay una carrera que se llama Ingenieros de Matemáticas. Ellos, por ejemplo, son expertos en optimización, una área de ellos. Y a ellos no les interesa si es para la optimización para modelos de ingeniería, para modelos de alimentos, para modelos de ciencias económicas. De hecho, a un seminario que asistí hace un tiempo atrás, había un modelo matemático que estudiaba la incidencia a ver, eh, de asaltos con arma blanca. O sea, habían hecho un modelo matemático para saber el efecto de los, no recuerdo muy específicamente, pero iba por allí, pero eran matemáticos. Por ejemplo, a ellos se les pone cualquier cuestión matemática y ellos podrían construir el modelo y evidentemente inclusive llevarle al software, ¿no? Pero bueno, como digo, mi sugerencia es que en algún momento, si tienen tiempo, se dediquen a algún programita a manejar. El R, por ejemplo, que sé que utilizan en otras asignaturas, que es de software libre, es bastante interesante, ¿no? Y son paquetes que vienen incluso elaborados, aunque creo que se utiliza bastante en estadística, pero podría ser para la optimización también, no sé, no, yo algo sé manejar, pero no mucho, más me muevo en el MATLAB. Bien, entonces un poquito haciendo lo que acabamos de mencionar, ¿no es cierto? Yo puedo tener los problemas con restricción de igualdad, lo que habíamos definido, los problemas con restricciones estrictamente de desigualdad, pero también puede darse un caso en donde yo tengo un mix de elementos, tanto de igualdad como desigualdad, ¿sí? Y obviamente tendré que hacer un mix de lo que son multiplicadores de Lagrange y multiplicadores de Cantor. Estamos, o sea, ver cómo analizo mi problema, porque reitero, lo que se busca bajo estas características es determinar ese conjunto factible, ¿sí? ¿Cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z para que optimice? Maximizar o minimizar. Este conjunto factible, reiteramos, debe de cumplir con estas características de acá, de la restricción. En este caso, debería de cumplir con la restricción de igualdad, como con las restricciones de desigualdad, para que sea considerado como solución al modelo, ¿sí? A ver, perdón, alguien me está consultando algo. Sí. Parte por parte, Jenny, ahorita vamos a ir recién a los multiplicadores de Lagrange. Eso más adelante hemos de hacer, ¿sí? Porque ya vamos a ir viendo cada uno de los casos. ¿Y por qué se llaman multiplicadores de Lagrange? ¿Por qué se llaman multiplicadores de Cantor? Y de hecho, en el problema mixto, tendremos que utilizar los dos multiplicadores, ¿sí? Recién estamos en la parte conceptual. ¿Estamos? Bien. Vayamos desde lo básico, de lo más simple. Y estoy casi seguro que en el cálculo diferencial nosotros hicimos ya un problema en donde tenemos la función de dos variables, porque en mis presentaciones yo las tengo y debemos haberlo visto. Bien, partamos de lo siguiente. Dice, consideremos una función de dos variables. De lo más sencillo bastamos, donde las variables cumplen una condición de igualdad y de tal forma que el modelo quedaría escrito tal cual como ya hemos mencionado, ¿no es cierto? Tengo mi función objetivo, que está conformado de las dos variables de entrada, y obviamente dice que estas dos variables asociadas a través de las operaciones algebraicas, suma, resta, multiplicación, radicación, etcétera, lo que sea la restricción, sujetas o condiciones a que deben de cumplir un valor C. Recuerden que esta es una función Z, por lo tanto nos estamos moviendo en R3, y la restricción, si la analizamos, está en R2. ¿Estamos? Bien,
Una manera de resolver estos ejercicios que aunque pueden resultar ser simples, es despejar desde la restricción una de las dos variables. Recuerden que en la restricción aparece la variable z. ¿Aparece la variable z en la restricción? No. No, no es cierto. Por lo tanto, me permite entonces que x y y, o más bien, o x despeje en función de y, o y en función de x. De hecho, aquí hay una parte bien interesante que vamos a entenderle. ¿Qué es el g de x de y gráficamente? Lo que decíamos, una primera forma de resolver es despejar una variable en función de la otra, ¿no es cierto? En la restricción. Y esto le sustituimos en la variable de la función, en la función objetivo, en la variable que le pertenece a la función objetivo. Veamos con este ejercicio muy simple. Dice, sea z igual a x de y, sujeto a la restricción 2x más y igual a 4. Esta es mi función objetivo y esta es mi restricción. Función objetivo y mi restricción. Lo que acabamos de mencionar. De la restricción, yo podría... Vamos a hacerle un ejercicio acá. Vamos a ver xy, un ratito xy, 2xy más 4. Lo que estoy haciendo, desarrollando es lo siguiente. Decimos que mi modelo dice la función objetivo es la función z es igual a xy sujeto a la restricción. Acostumbrarse a escribir así el modelo matemático. Es elegante y además es entrarse en ese contexto de las matemáticas en cuanto a respetar las normas, ¿no? Dice que es igual a 2x más y igual a 4, me parece que estaba la restricción. Sí. Entonces, como dice, este primer ejercicio yo lo puedo resolver, dadas las condiciones del problema, es tomando la restricción en donde no aparece la variable z, porque esto es lo que yo tengo que resolver, que me optimice, maximizar o minimizar. Puedo despejar de aquí cualquiera de las dos, ojo, cualquiera de las dos. No pensarán que y debe de quedarse en función de x, no, cualquiera de las dos variables puedo yo despejar. Es decir, pues solo por conveniencia le voy a hacer y, me queda y igual a menos 2x, y este valor de la restricción le resuelvo o le sustituyo en la restricción, perdón, en la función objetivo, y me quedaría x que multiplico a 4 menos 2x. Nosotros partimos de una función que dependía de dos variables, ahora tenemos una función que depende de una sola variable. Y obviamente resolviendo esto me queda 4x menos 2x al cuadrado, y aplicando todo el criterio que hemos visto en relación a funciones de una sola variable, yo puedo resolver esto. Z' es igual a 4 menos 4x, perdón. En consecuencia tengo que x va a ser igual a 1. Yo sé que este es un valor crítico. Si quiero sacar en la segunda derivada me sale que es igual a menos 4, debido a que la segunda derivada para cualquier valor de x es negativo. En consecuencia, ¿esto qué es? El x1. ¿Qué resulta ser cuando la segunda derivada es negativa? Máximo, gracias Evelyn. Oigan, chicos, esta es cultura general, deben de revisar, estamos hablando de las funciones de una sola variable, entonces, en este caso me estaría diciendo que esto es un máximo, y prácticamente el problema está resuelto. Me falta calcular ¿qué cosa? La variable de y, porque ahora tengo que ver, una cosa es encontrar el conjunto factible, pero todavía debo de ver si se me cumple con la restricción. Y bueno, se me va a cumplir porque si yo aquí le sustituyo x es igual a 1, yo voy a tener que y vale 2. Entonces, mi conjunto factible, mi punto o conjunto factible es el par ordenado de entrada 1,2. Reitero, si el 1,2 le sustituyo en la restricción, ¿sí? Me debería de cumplir, es decir, tengo aquí 2 por 1 más 2 es igual a 4, efectivamente 4 es igual a 4, se cumple, por lo tanto, esta es mi solución factible, ¿sí? Esa es la solución al problema, que en este caso me maximizó mi función objetivo. ¿Estamos? Ese es un procedimiento, dado este caso, o a lo mejor podría darse si mis funciones tienen varias variables, ¿sí? Tienen varias variables.
pero obviamente mi problema se va haciendo un poquito más complejo. Este es un método, si incrementa el número de variables y el número de restricciones, yo consideraría que es un método extremadamente largo, sobre todo en el desarrollo, ¿sí? Como digo, hay que ver si es que me permite despejar una variable en función de la otra, porque estamos condicionados a eso. No sé, se me ocurre, ¿qué tal si hubiera sido esta una restricción seno de x más y más y igual a 4? Esto no puedo despejar ni queriendo, nunca, ¿sí? Aquí no voy a poder despejar ninguna de las dos variables, ¿sí? Porque la una es dependiente de la otra. ¿Estamos? Eso hay que ver también, si es que me permite despejar, podría ser todo este desarrollo que acabo de realizar. A ver, volvamos a mi ejercicio. ¿Dónde está? Despejar y volvamos a mi presentación. Listo. Entonces, una manera en la cual yo puedo resolver este problema. Reitero, siempre y cuando pueda despejar en la restricción una de las variables. Bien. Ahora entendamos qué es esto. Y aquí es una parte súper interesante de poder visualizar lo siguiente. Que es algo que ya hicimos en el ejercicio de la semana anterior. ¿Sí? Pero le vamos a entender o le debemos de interpretar. Yo tengo una función objetivo, nuevamente tomando el caso de una función de dos variables. Yo sé que en el plano, o yo puedo hacer la representación gráfica. Yo sé que esto es z. Y yo sé que entonces, gráficamente le podría llevar a un plano cartesiano en R3, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que tenemos aquí. Borrémosle todo. ¿Sí? Aquí yo tengo la función. Bien. Gráficamente yo podría decir que en A, en este punto A, se me está dando el máximo, suponiendo que este es un paraboloide, que vendría a ser cóncavo o convexo. ¿Qué debería ser ese paraboloide en concepto? ¿Cóncavo o convexo? ¿Es cóncavo o convexo? Convexo. A ver, Ana María me dijo cóncavo y Jenny me dijo, creo, convexo. ¿Cuál de los dos? Cóncavo. Es cóncavo, correcto. Tendrán presente eso, cóncavo respecto al plano XY, ¿sí? Y obviamente podemos ver que en el punto A me está dando un máximo, ¿sí? Ahora, y obviamente aquí el gradiente me va a tener que dar el valor de 0, 0, el gradiente de la función, ¿sí? Ahora, esta gráfica, como tenemos aquí en R3, recuerden que yo le puedo graficar en sus diferentes curvas de nivel, es decir, algo así, disculparán si me sale chueco. Algo así. Pero recuerden que yo eso lo podría ver si es que me pongo desde arriba, lo que voy a ver yo sobre el plano XY son estas representaciones, ¿no es cierto? Estas curvitas que están aquí, que son las famosas curvas de nivel, que eran ¿qué cosa? Decíamos que todos estos puntos de esta curva tienen la misma altura, ¿no es cierto? Y obviamente es donde desaparece la variable z, ¿sí? Igualmente aquí me dice que es una altura h, pero solamente estaría condicionado a que aquí estaría presente la función, las variables x y y. Y efectivamente, eso es lo que me está representando lo de acá. Matemáticamente, la restricción, pero la restricción en realidad es una curva de nivel porque no está presente la variable z. Y lo que nosotros acabamos de ver, tengo mis curvas de nivel de la función que quiero optimizar y con respecto a la segunda, en realidad lo que yo estoy haciendo es la intersección de dos curvas de nivel. Es el momento que yo corto mi manzana. ¿Sí? Era el ejercicio que anteriormente habíamos visto.
y desarrollar. ¿Sí? Tanto X como Y, como la recta que decíamos, esto es una curva de nivel. Pero yo debo de entender que esa curva de nivel lo que se hace, se me proyecta perpendicularmente. Es como lo que decía, es como si tuviera yo un cuchillo. Y el cuchillo lo que hace es costarme una curva de nivel del paraboloide. Aquí, en este punto. Eso es lo que hace la curva de nivel. Me costa este punto de aquí. En nuestro ejercicio que está acá y en la generalidad que estamos teniendo presente, esto de aquí es un cuchillo, por eso digo un poquito interpretar, es un cuchillo que tiene esta forma que estoy ahorita graficando. Es un cuchillo que se me proyectaría hacia afuera de la pantalla. Es como si fuera un cuchillo con esa curvatura. Pero es evidente que este cuchillo, ojo, no solamente le costa esta curva de nivel, le va costando obviamente a todas las demás. ¿Sí? Le va costando a todas las demás. Yo no sé si se alcanza a ver en la gráfica de aquí arriba, ¿sí? Esta partecita de aquí le corresponde a lo de acá, que vendría a ser este tajazo, el que me está costando, es esto, y aquí le continúa la curva de nivel que viene a ser lo de acá. Y aquí es donde le está costando esta curva de nivel a la función f de x de y. ¿Sí? Pero evidentemente aquí yo tengo mi curva de nivel que es esto. Esta curva de nivel es esta, la de acá. La que me define la función o la restricción de mi modelo matemático. ¿Sí? No sé si se ve gráficamente o se entiende gráficamente, qué es la restricción frente a la función y qué es lo que hace la restricción a la función. Ana María, Evelyn, Jenny, Daniela, Arevalo, Daniela Jara. Por ahí no recuerdo, había unos compañeros que estaban también participando, pero no les vi los nombres. Elizabeth, Erika, Martín, Gisela, Joffre, Nelson. ¿Se entiende o no se entiende lo que estamos aquí haciendo gráficamente? ¿Qué es lo que se interpreta? ¿Se entiende o no se entiende? Vamos a ver, aquí alguien me respondió. Ya, Pamela, pero... a ver, déjenme ver. Yo voy a tratar de... A ver, déjenme ver si es que podemos hacerle... A ver. Veamos si en el GeoGebra le podemos hacer lo siguiente. Para que se entienda, o se vea, por lo menos se vea la interpretación. Déjenme ver si es que podemos construirle aquí algo para entenderle. Pamela, ya espero poderle... A ver, pongámosle el GeoGebra.